Bueno, hoy vamos a conversar sobre lo que llamaríamos borrado por traducción. Em, ¿Cómo hacer pasar? Traducir es como hacer pasar de un código a otro. Y obsérvese que cuando no conocemos la lógica de otra cosa, usamos una suerte de diccionario que la traduzca a la nuestra. Pero cuando la entendemos un poquito más, comenzamos a ver lo que antes no veíamos, em, y llevamos nuestra lógica a la otra. Piénsese en cuando no sabemos inglés, recurrimos al diccionario inglés-español, algo que nos permita entender lo otro en nuestros términos. Pero cuando sabemos un poquito más, podemos recurrir al diccionario inglés-inglés, que ya no traduce, sino nos muestra cómo significa o qué significan las cosas en la otra lógica. Eso me parece importante porque hablamos de culturas escritas, ¿cierto? De culturas que tienen diccionariales, por llamarlas de alguna manera. Pero cuando el asunto, por ejemplo, es culturas que no tienen escritura o gentes que no tienen un diccionario que explique su idioma en términos del nuestro, tenemos dos caminos. O tenemos que hacer ese diccionario, caso en el cual apenas íbamos a entender la otra lengua desde lo que nosotros entendemos que sería nuestro diccionario, o nos intentamos abrir a la experiencia del otro. Recuérdese que la misma palabra cultura es problemática cuando se vierte sobre grupos que no se la inventaron, porque valida una noción europea en la que se separa lo cultural, lo hecho por los hombres de lo natural, y pareciera que es lo mismo en todos lados. Así que cada vez que clasificamos lo que no conocemos, lo hacemos a partir de lo que conocemos y terminamos expandiendo la sombra de lo que ya sabemos, de lo ya sabido, y al mismo tiempo contribuyendo primero a la desaparición de lo que no llegamos a conocer porque lo supusimos sabido desde lo que sabíamos, o sea, vertimos nuestra forma de clasificar sobre lo otro, lo recubrimos con lo que ya sabíamos para definirlo y nos privamos de paso de la posibilidad de conocerlo. Es que el pensamiento que clasifica va demasiado rápido, denominando esto y aquello en sus propios criterios y sin tomarse el tiempo para entenderlo sobre ideas del otro lado, ¿no? Hay un bonito libro que se llama Metáforas que nos piensan, del autor español Emanuel Liscano Fernández. Liscano es matemático y sociólogo y dice, por ejemplo, que conceptos como el de social o sociedad volvieron formas o se volvieron formas de monopolizar toda la vida colectiva, toda la vida popular, toda la vida común resultó siendo social cuando realmente lo social comenzó a mediados del siglo XVII en Europa, en los idiomas europeos, y hablaba de, o sea, la sociedad era un grupo de personas que se dedicaban a un mismo oficio, no cualquier grupo humano de gente diferente, de todos los colores, tamaños y sabores en una territorio particular. Entonces, lo que era un término reservado a asociaciones de grupos pequeños terminó volviéndose o volcándose sobre todo grupo humano, y prescindiendo de que hubiera alguna afinidad de hábitos, valores o prácticas de los que se llamaban sociedades. Y se comenzó a hablar en pactos sociales entre unidades o entre personas que eran diferentes, grupos humanos diferentes, y se comenzó a pensar en, no sé, se proyectó sobre ellos la idea de una, casi que de una empresa. Piensen en los socios de una empresa. Entonces, resultó toda la humanidad, que habiendo suscrito un pacto social, dice Liscano, que nadie firmó, y abstrayendo a cada grupo humano de su situación concreta, ahora todos se volvieron sociedades. Bajo la luz de ese invento, de ese pacto social que dice Liscano, nadie negoció ni firmó nunca, se volvió el origen mítico de todo grupo humano. Y, y entonces la mayoría de la gente de la Tierra, que no conocía siquiera la palabra sociedad, resultó convertida en una sociedad. Y nadie se preguntó o se molestó en preguntarles ellos cómo se llamaban a sí mismos.
Cuando luego se naturalizó esa idea de sociedad y se le pregunta a esos grupos humanos cómo se llaman a sí mismos, el pensamiento occidental que clasifica, pues vuelve sus palabras otras versiones de sociedad, de lo que Occidente ya decidió que era. Entonces la ciencia de la sociedad, la sociología, eh, se volvió eh, un discurso que terminó ocupando la comprensión de vida común que tuvieran todos los demás grupos humanos. En ese sentido, es importante entonces recordar que para evitar el borrado de la traducción, cuando se trasvasa una cosa de un idioma a otra, tal vez en un primera instancia entendamos el código ajeno en términos de lo que nosotros sabemos, pero en una segunda instancia es importante volver hacia ese código desconocido, incluso abandonar la idea de código que de golpe no existe del otro lado y apenas se sepa un poco tratar de vivirlo. En ese sentido, tenemos que abandonar nuestro juicio preelaborado, nuestro prejuicio, para abrazar al otro. Entonces, sin prejuicios, trato de abrazar a quien esté del otro lado de la pantalla en este esfuerzo donde he tratado de no editar, de que los errores salgan como sea, y hoy quería alertar contra lo que yo llamo borrado por traducción. Cuando alguien le dice o tiene una palabra diferente para llamar algo que nosotros podemos equiparar con lo que ya sabemos, entonces decimos, ah, sí, sí, tal cosa, que es lo que, o lo que usted llama así, pero yo le digo de esta manera. Y no hacemos ese puente y no advertimos que a veces el otro, sea otra persona, sea otra cultura, tiene otras formas de las que desconocemos buena cantidad. Entonces, si hacemos en nuestra mente un diccionario de la lengua del otro a la mía, hay que recordar siempre que cuando lo conocemos más, tenemos que pasar a hacer un diccionario o a intentar pensar en los términos de la lengua del otro a la lengua del otro. Muchísimas gracias.